¿Te imaginas que un día decides fingir que tienes un problema de salud mental solo para ver qué pasa? Para probar si los médicos pueden distinguir a alguien cuerdo de alguien que no lo está. Pues esto no es el guión de una película de suspenso, sino un experimento real que sacudió los cimientos de la psiquiatría. Hoy vamos a hablar del increíble y polémico experimento de Rosenhan. En 1973, un psicólogo llamado David Rosenhan se hizo una pregunta muy simple, pero a la vez muy profunda. Si los profesionales de la salud mental no pueden diferenciar a los sanos de los enfermos, ¿qué significa realmente tener un diagnóstico psiquiátrico? Para encontrar la respuesta, ideó un plan audaz, casi de película. Rosenhan reclutó a 8 personas completamente cuerdas para que fueran sus cómplices. Este grupo era súper variado. Había 3 psicólogos, un pediatra, un psiquiatra, un pintor y un ama de casa. Y el propio Rosenhan también participó. Se convirtieron en lo que él llamó pseudopacientes. La misión era simple en conseguir ser admitidos en 12 hospitales psiquiátricos distintos, repartidos por 5 estados de Estados Unidos. Para lograrlo, todos tenían que contar la misma historia. Llamaban al hospital y decían que estaban escuchando voces. Cuando les preguntaban qué decían las voces, su respuesta era siempre la misma en palabras como vacío, hueco y ruido sordo. Palabras que sugerían una especie de crisis existencial, pero que no estaban asociadas a ningún trastorno conocido en ese momento. Aparte de esa única mentira, los pseudopacientes tenían instrucciones claras de comportarse con total normalidad. Tenían que ser ellos mismos, contar la verdad sobre sus vidas, sus relaciones, sus trabajos, todo. Una vez ingresados, su siguiente objetivo era demostrar que estaban cuerdos y conseguir el alta lo antes posible. ¿Y qué crees que pasó? Lo sorprendente es que todos, sin excepción, fueron admitidos. Todos. 7 de ellos recibieron un diagnóstico de esquizofrenia y 1 de trastorno bipolar. De repente, estas personas perfectamente sanas se encontraron etiquetadas con enfermedades mentales graves, simplemente por haber dicho que escuchaban unas voces extrañas. Una vez dentro, la cosa se puso aún más interesante. Los pseudopacientes dejaron de fingir cualquier síntoma. Actuaban con normalidad, eran amables, colaboraban con el personal y tomaban notas de todo lo que veían. De hecho, al principio lo hacían en secreto, pero pronto se dieron cuenta de que a nadie le importaba. El personal médico simplemente interpretaba su escritura como un síntoma más de su supuesta enfermedad. Lo llamaban comportamiento escritural compulsivo. Casi todo lo que hacían era visto a través del filtro de su diagnóstico. Por ejemplo, cuando uno de los pseudopacientes contaba que tenía una relación cercana con su familia, pero con algunos altibajos normales, en su historial clínico se anotaba que su relación familiar era ambivalente, un síntoma típico de la esquizofrenia. Si llegaban temprano a la cafetería por aburrimiento, se interpretaba como comportamiento oral adquisitivo. Increíble. Lo más irónico de todo es que, mientras los médicos y enfermeros estaban convencidos de que eran enfermos mentales, muchos de los pacientes reales se dieron cuenta del engaño. No era raro que se acercaran a los pseudopacientes y les dijeran cosas como: tú no estás loco, eres periodista o un profesor que está investigando el hospital. Resulta que los propios pacientes tenían mejor ojo clínico que el personal entrenado. La estancia en los hospitales duró entre 7 y 52 días. El promedio fue de 19 días. Y cuando finalmente les dieron el alta, no fue porque los médicos se dieran cuenta de su error. No. Les dieron el alta con el diagnóstico de esquizofrenia en remisión. Es decir, seguían siendo considerados esquizofrénicos, pero sin síntomas activos en ese momento. La etiqueta, una vez puesta, era casi imposible de quitar. Durante su tiempo ingresados, los pseudopacientes fueron testigos de cómo se trataba a los enfermos mentales. Vieron un ambiente despersonalizado,
donde el contacto humano era mínimo. Los enfermeros pasaban la mayor parte del tiempo en sus cubículos de cristal, lejos de los pacientes. Cuando un paciente les hacía una pregunta, la respuesta solía ser breve, evasiva, o simplemente lo ignoraban. Se sentían invisibles, como si su humanidad no importara. Cuando Rosenhan publicó sus hallazgos en la prestigiosa revista Science, el artículo, titulado Sobre estar sano en lugares insanos, causó un terremoto en el mundo de la psiquiatría. La comunidad médica se sintió atacada y humillada. ¿Cómo era posible que sus diagnósticos fueran tan poco fiables? La reacción no se hizo esperar. Un hospital, muy ofendido, desafió a Rosenhan. Le dijeron: envíanos a tus pseudopacientes durante los próximos 3 meses y te aseguramos que los descubriremos. Rosenhan aceptó el reto. Durante esos 3 meses, el hospital evaluó a 193 nuevos pacientes. El personal se esforzó al máximo por detectar a los impostores. Al final del periodo, afirmaron haber identificado a 41 pseudopacientes con alta confianza. Otro grupo de médicos sospechó de 42 más. Estaban muy orgullosos de su capacidad de detección. Pero aquí viene el giro final, el que lo cambia todo. Rosenhan les reveló la verdad. No había enviado a ningún pseudopaciente, ni uno solo. Todos esos pacientes que el hospital había identificado como impostores eran, en realidad, personas genuinamente enfermas que buscaban ayuda. Este segundo estudio fue, si cabe, aún más devastador que el primero. Demostró 2 cosas terribles. Primero, que cuando los psiquiatras esperaban encontrar gente sana, empezaban a ver sanidad en todas partes, incluso en pacientes enfermos. Y, segundo, que el sistema era tan frágil que podía cometer 2 tipos de errores graves: al diagnosticar a una persona sana como enferma, o descartar a una persona enferma como sana. El experimento de Rosenhan fue muy criticado. Algunos dijeron que era poco ético, otros que sus métodos no eran rigurosos. Se cuestionó si realmente los pseudopacientes se comportaron con total normalidad, o si su propia ansiedad por estar en un psiquiátrico pudo influir en su comportamiento. Más recientemente, una autora llamada Susanna Cahalan investigó a fondo el experimento y descubrió algunas inconsistencias. Parece que Rosenhan pudo haber exagerado o embellecido algunos detalles en su publicación para que la historia fuera más impactante. Por ejemplo, encontró notas de uno de los pseudopacientes que sugerían que no se había comportado de forma tan normal como Rosenhan afirmaba. A pesar de las críticas y las dudas, el impacto del experimento de Rosenhan es innegable. Abrió un debate importantísimo sobre el poder de las etiquetas psiquiátricas y la fiabilidad del diagnóstico. Puso de manifiesto el peligro de la despersonalización en los hospitales y cómo el entorno puede influir en la percepción de la conducta. Gracias a este estudio, se impulsaron reformas importantes. La más destacada fue la creación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM. La tercera edición, publicada en 1980, se esforzó por crear criterios de diagnóstico mucho más específicos y conductuales, para evitar las interpretaciones subjetivas que tanto habían fallado en el experimento de Rosenhan.
Y si te ha gustado el video y quieres seguir explorando historias fascinantes como esta, no olvides darle a like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.